Cordial saludo, profe Germán Mancillo. Mi nombre es Joan Sebastián López. Actualmente pertenezco al programa Ingeniería Civil, cuarto semestre de la sede de Túquerres. Estoy cursando la asignatura de cálculo multivariable y el motivo del video de hoy es para darle solución al problema planteado en el desarrollo del primer parcial. Bien, el problema planteado dice lo siguiente. Calcular la tensión en cada uno de los cables de la figura si el peso del embalaje es de 1000 newtons. Y si el punto B se traslada 10 centímetros en dirección negativa paralela al eje X y el punto C se traslada 10 centímetros en dirección negativa paralela al eje Y. Para darle solución a este problema, lo primero que hice fue convertir centímetros a metros, esto con razón de no trabajar con tantos decimales y hacer más rápido los cálculos. Bien, lo primero que tenemos que hacer para la solución de nuestro problema es calcular las coordenadas de nuestros puntos en el sistema. Entonces, coordenadas. Tenemos el punto A, B, C y D. Tenemos el eje X, Y, Z. Bien, el punto A, con respecto al eje X, no tiene componentes, de igual forma con respecto al eje Y, pero con respecto al eje Z, este se mueve 115 centímetros hacia abajo, lo que quiere decir que iría de forma negativa, menos 1.15. Bien, el punto B, primero que nada, el problema plantea que se traslada 10 centímetros negativa en dirección con respecto al eje X, entonces sería menos 0.1. Con respecto al eje Y, miramos que el punto B se movió 70 centímetros, entonces sería 0.7. Con respecto al eje Y, pues se encuentra en la posición positiva. Y con respecto al eje Z sería 0, pues no tiene componentes. El punto C se encuentra 60 centímetros paralelo al eje X, pero en dirección negativa, por tanto sería 0.A menos 0.6. El problema nos plantea que el punto C se traslada igualmente 10 centímetros de forma negativa con respecto al eje Y, entonces sería menos 0.1 y no tiene componentes con el eje Z. Nuestro punto D, con respecto al eje X, se mueve 45 centímetros, se ubica de forma positiva, entonces sería 0.45. Se ubica 65 centímetros paralelo al eje Y, pero en dirección negativa, entonces sería menos 0.65. Y de igual forma no tiene componentes con el eje Z. Bien, ya tenemos las coordenadas de nuestros puntos. El paso a seguir, como nos plantea el problema, es que calculemos las tensiones de los cables. Pero para nosotros serían vectores que van desde un punto hasta otro punto. Lo que tenemos que hallar ahora es las componentes de nuestros vectores, que serían los cables. Entonces ahora, vectores. Bien, de igual forma, tenemos el vector que va desde A a B, el vector que va de A a C y el vector que va de A a D. Los vectores tienen como componentes las componentes I, J y K. Bien, ¿cómo se hallan las componentes de un vector? De manera muy sencilla. Si el vector va desde A a B, de A a C y de A a D, se toma las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, tenemos que las coordenadas con respecto a I de A a B sería menos 0.1, de A a C con respecto a I sería menos 0.6 y 0.45 del vector AD con respecto a la componente I. Con J sería 0.7 de A a B menos 0.1 de A a C y menos 0.65 de A a D con respecto a la componente J. Con respecto a la componente K, nos damos cuenta que el único punto que tiene coordenada en Z es el punto A.
Por tanto, ese iría restado, pero como ya está negativo, todas las componentes darían 1.15, 1.15, 1.15. Bien, ahora, como ya tenemos nuestros vectores y sus componentes, vamos a hallar la magnitud. La magnitud de nuestros vectores. ¿Cómo se define la magnitud de nuestros vectores? La magnitud de un vector se la halla o se define como la sumatoria, la suma de sus componentes al cuadrado dentro de una raíz. Haciendo los cálculos respectivos, para la magnitud del vector AB sería igual a 1.35, 1.30 para AC y 1.395 para AD. Bien, ya tenemos las coordenadas, vectores y magnitud. El paso a seguir es hallar nuestros vectores unitarios. Vector U. U se define como vector unitario. Tenemos U de AB, U de AC y U de AD. Bien, ¿cómo calculamos nuestros vectores unitarios? Es de manera muy sencilla. Se toman las componentes de cada vector, es decir, la componente I, J, K de cada vector y se la divide sobre su magnitud. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, nos daría que el vector unitario, esto sería para I, J, K. Entonces, sería en I, el vector unitario de A, en el vector AB sería menos 0.074 menos 0.461 y 0.322. Estas serían las componentes unitarias de I para sus respectivos vectores. Ahora vamos con J, sería 0.518 menos 0.076 y menos 0.465. Bien. Ahora sí, para las componentes de K, los vectores unitarios serían 0.851, 0.883 y 0.824. Bien, ya hemos calculado las coordenadas, vectores, magnitud y vector unitario. ¿Con qué razón hicimos el cálculo del vector unitario? Pues vamos a calcular el vector fuerza, que es lo que nos pide nuestro problema. Vector fuerza. El vector fuerza, ¿cómo se define? Como el vector unitario de su componente, o sea, la componente unitaria de los vectores, por la fuerza, que en nuestro caso, como nos plantea el problema, serían tensiones. Bien, ahora sí, debemos encontrar qué fuerzas se encuentran en nuestro sistema. Ya sabemos que se encuentran tres, que serían las tensiones que nos pide calcular, que sería la tensión de A a B, la tensión de A a C y la tensión de A a D. Pero se encuentra otra fuerza. ¿Cuál es? El peso del embalaje. Entonces, también iría el peso. Muy bien. Ya tenemos las fuerzas y de igual forma tenemos que las componentes de los vectores I, J, K. Ahora sí, hemos definido que el vector fuerza es igual a U, o sea, la componente unitaria, por la fuerza, que en este caso sería T. Entonces, no sabemos qué es la tensión, pero sí sabemos cuáles son nuestros vectores. ¿Cuáles son nuestras componentes unitarias? Entonces sería en I 0.076
0,74 menos 0,461 y 0,322 en la componente I. En la componente J sería 0,518 menos 0,076 y menos 0,465. Eso con respecto a la componente J y con respecto a la componente K, 0,851, 0,883 y 0,824. Estas son las componentes de las tensiones. Sabemos que esta variable, no tenemos el valor, es una variable, pero sabemos que multiplica a todas sus componentes. Ahora bien, debemos hallar el peso. Según nuestro sistema, nos damos cuenta que el peso a la componente Y, que sería en el eje X, no tiene componentes. Con respecto a J, que sería el eje Y, tampoco tiene componentes. Pero con K, que es la componente del eje Z, vemos que todo el peso cae sobre el eje, que sería 1000, pero como va hacia abajo, sería menos 1000. Bien. Ya tenemos, entonces, las ecuaciones del vector fuerza. Ahora sí, asumimos que nuestro sistema se encuentra en equilibrio. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en X sería igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Z serían igual a 0. Como asumimos que nuestro sistema se encuentra en equilibrio, acudimos a la tabla del vector fuerza para armar nuestro sistema de ecuaciones. Con esto tenemos que menos 0,074 multiplicado por nuestra fuerza, que sería TAB. TAB. Bueno, que sería TAB, TAC, TAD. Tenemos que sería 0. Menos 0,074, 0,518 y 0,851. Serían para las componentes de la tensión AB. Para las componentes de la tensión AC sería menos 0,461 menos 0,076 y 0,883. Ahora sí, para las tensiones de AD tenemos que sería 0,322 menos 0,465 y 0,824. Bien, pero estas serían la suma de las tensiones. Entonces, la suma de nuestras fuerzas, la tensión en AB, la tensión en AC y la tensión en AD, dijimos que serían igual a 0, porque está en equilibrio, a 0, porque está en equilibrio, pero aquí nos damos cuenta que en el eje Z inclina todo el peso de el embalaje. Como estaba menos 1000, pasamos al otro lado. Como lo igualamos a 0, pasa al otro lado como positivo. Entonces sería 1000. Entonces, este ya sería nuestro sistema de ecuaciones. Aquí estaría planteado nuestro sistema de ecuaciones.
Y para solucionar este sistema, nos ayudamos en un software. Aquí ya tendríamos nuestro sistema de ecuaciones. X1 sería TAB, X2 sería TAC y X3 sería TAD, las tensiones de nuestros cables. Y los igualamos 0, 0, 1000, donde recae el peso. Con la ayuda de este software, nos arroja los valores de las variables y con sus cálculos correspondientes nos da la siguiente solución, que la tensión de AB sería igual a 457.98 newtons, la tensión de AC sería 253.64 newtons y la tensión de AD sería igual a 467.98 newtons. Y eso sería todo, profe. Muchas gracias por su atención.